Política es débil, la política vive en la incertidumbre, la política está permanentemente expuesta, nos dice Inerarity Matthew. El día de hoy vamos a hablar de por qué no hay confianza en la política y nos dice este autor que tal vez es porque no es capaz de controlar los excesos del dinero, lo cual expone nuestro sistema político democrático. ¿Cómo estás, Matt? Bienvenido. Bien, estoy democráticamente a gusto aquí, gracias por la invitación, gracias por el espacio, que ya soy de cabecera y... por iguales, pues vamos a hablar de temas democráticos justamente, de temas de la política, de sus retos y de cómo estamos afrontando las situaciones difíciles en el siglo XXI, ¿verdad? Efectivamente, amigo. De hecho, la idea, yo creo que lo más primordial que le podemos sacar a esta charla es saber y ver por qué ya hay una desafección hacia lo democrático. Sí. Vemos que en todas las elecciones hay unos índices de abstencionismo demasiado importantes y rumbo al 2024, pues que la banda entienda cuál es la importancia de las elecciones dentro de este esquema democrático, claro, ¿no? Como sabemos todos, vivimos en un esquema presidencialista. El presidencialismo se distingue porque votamos directamente por el titular, ¿no? Algo que no pasa en los sistemas parlamentarios. Y yo la verdad del semiparlamentario ni me acuerdo, ¿no? Tú eres más académico en las clases, platícame. No, bueno, el sistema parlamentario pues es de representación proporcional puro, que tiene que ver con, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero el sistema de representación proporcional es muy aparejado con el parlamento, con el parlamentarismo. El parlamento elige al que haría las veces del ejecutivo, ¿no? El semiparlamentario tendría una especie de mixtura entre un titular, alguien que hace las veces de un ejecutivo, que ese es votado por el legislativo, es decir, se elige un congreso y el congreso elige a una especie de canciller, a una especie de presidente, a una especie de primer ministro o lo que sea dependiendo de cada país, ¿no? Claro. Y el ejecutivo tiene que ver, el presidencial pues es eso, es como en México, es como en Brasil, es como en Estados Unidos. Como los gringos, efectivamente. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el titular que tiene la potestad de manejar la administración pública federal? Pues es esta persona con su equipo, con su gabinete, con las políticas públicas que ejerce la administración pública, ¿no? Claro, amigo. Sí, de hecho, fíjate, ahorita que retoma lo de Estados Unidos yo creo que a partir de su independencia son los primeros que agarran un esquema de representación y entonces empieza a implementar este esquema democrático, dejando de lado las monarquías que se venían dando por esos tiempos, ¿no? Todavía hay monarquías. Todavía, creo que ya hay unos mimetismos, ¿no? Por ejemplo, en unas no tienen tanto poder y son como más diplomáticas, lo que estamos viendo en el caso de Inglaterra. Ah, sí. Y no sé cómo le llamaríamos acá a Corea del Norte con Kim Jong-un. No, pues emperador, no sé. Es que fíjate, las monarquías de este presente siglo están disfrazadonas. Claro, ¿no? Claro. Son como, dictaduras, pero es que la dictadura y la monarquía muchas veces es lo mismo, ¿no? El monarca generalmente excede el manejo de su poder, claro, y toma decisiones unilateralmente, personalistas. Es más, ese es un riesgo latente de todas las democracias. Toda democracia tiene la potencialidad, la lamentable potencialidad de volverse autoritaria, claro, un autoritarismo, y después una especie como de monarquía, una especie como de, pues todo lo contrario a la democracia, que viene siendo una sola persona o un grupo de personas manejan el poder y nadie se los quita, claro, y nadie se los arrebata. Ese es el caso de Venezuela, o sea, ¿te parece? Sí. El Michels diría que es la ley de oro de la oligarquía, o sea que la democracia no existe en realidad, sino que es una rotación de élites que están ahí encumbrando. A ver, hay que hablar de ejemplos de países autoritarios o de países dictatoriales. Yo creo, mira, ¿Corea? Estamos viendo, evidentemente Corea del Norte. Por otro lado, también veríamos en Latinoamérica como el caso de Venezuela, ¿no? El caso de Cuba, el caso donde son Oye, ¿Rusia? Sí, está interesante el tema. Porque Putin es como una hegemonía y es como una cuestión hegemónica, medio populismo bandidesco, medio. Híjole. O sea, sí tiene mucha legitimidad el presidente, o sea, sí tiene mucho aprecio Vladimir Putin. No sé y todos saben que Putin elige a su sucesor y después vuelve a ser él. Ya lleva como 3 o 4 periodos donde es primero soy yo, ajá, y luego elijo a quien me va a seguir, pero es un títere. Claro. Y después voy yo, y después pongo a quien yo quiera, ¿sí me explico? Pero él lleva manejando tras bambalinas todos los hilos de la política. ¿No crees que le esté copiando a nadie de algún lugar? Creo que le cae muy bien a Lady, güey. Hay una tentación. Me encanta, ¿no? Pero hacia allá vamos. Que Vladimir Putin leyó el Maximato. O sea, mira, güey Plutarco la hacía muy buena, ¿no?
Y luego viene la perfección con el PRI hegemónico. El PRI hegemónico es un ejemplo de cómo disfrazas de democracia un país que realmente es autoritario. Oye, me voy a meter en un tema más profundo, mi Matt. Ahora creo que nosotros entendemos que en el sistema democrático va relacionado con dos cosas, igualdad y libertad, ¿no? Y que el sistema político a su vez está muy correlacionado a un sistema económico. Entonces, dentro de este esquema capitalista liberal en el que vivimos, yo veo que, por ejemplo, no tenemos líderes encumbrados, pero sí tenemos poderes fácticos con grandes capitales que pudieran atentar contra la libertad y la igualdad en este esquema democrático. Pues en Latinoamérica, ¿no? El crimen organizado está atenta justamente porque la coacción... Wow. A ver, para empezar, ¿no? Pero también hay otras facetas. A ver, los militares en América Latina también se han metido mucho a los... No, o en México, ¿no? Que te decían que Carlos Slim le aventaba billete a todos los partidos y el que gane iba ando bien, ¿no? O de una manera formal, legal. O algo menos drástico, pero igualmente criticable, que es que el sector privado le mete y mueve candidatos y candidatas, ¿no? Claro. Y que ha habido también una migración en algunos casos donde del sector empresarial, y que no, México no es el único caso exclusivo. Vimos a Donald Trump en Estados Unidos. Brincan a la arena política y empiezan a hacer una cuestión gerencial. Eso es lo que ahora está ocurriendo en muchas partes del mundo, que son que viven en estados democráticos, pero que justamente en vez de financiar a sus candidatos dicen, yo, ¿por qué no voy a ser yo el candidato, no? Claro. Es el caso, mira, Salinas Pliego trae, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, trae la intención de usar el método Trump. Yo no sé. Por ahí va, ¿no? Nayib creo que también es una situación Bukele, El Salvador. También el brinca, ¿no? Del sector empresarial. Creo que por ahí va su caso, güey. Fue alcalde de la capital de ese país y de ahí salta, brinca. Está pasando mucho que, por ejemplo, también Boric era alcalde y brinca presidente. Uy, a ver, ahí pongan atención. Focos naranjas aquí con los apellidos ahí. Es una posibilidad, también está. Podría brincar, él es alcalde y podría. Sí, o los gobiernos locales, también eso pasa mucho, digamos, los espacios regionales, locales, capitales. Pues ahí está también lo de Alfaro, está también lo de Samuel García. Claro. Y mira, en México está bien interesante. Los últimos presidentes de la República, salvo el caso de Calderón, que brinca de ser secretario de Energía, creo ya a la presidencia, el resto de los últimos 20 años, desde que hay democracia en México, han sido gobernadores. Mira, por ejemplo, Andrés Manuel fue jefe de la Ciudad de México, que es como un tipo de gobernador. Peña Nieto en el Estado de México. Y Fox fue gobernador de Guanajuato. Entonces, eso está interesante, cómo no, los gobernadores ahora tienen una plataforma importante para saltar a la presidencia. Y hablando en términos de democracia, a mí me parece muy legítimo, güey, porque entonces lo que estás haciendo es dándole oportunidad dentro de este federalismo a que entren figuras que puedan abonar desde otros espacios. Bueno, el federalismo es esencialmente democrático. Sí, totalmente. Porque representas, ¿no? Incluso le da la condición de igualdad a todos los que componen ahí, todos los entes por supuesto, que componen esa federación. Por supuesto, equidad, igualdad, representación en términos de... ¿Tú ves que, por ejemplo, en el proceso electoral del 24 vayamos a ver estas figuras locales contendiendo por la presidencia? Yo creo que sí, pero no de un partido en específico, sino en general, porque yo veo que, por ejemplo, está muy marcadas ciertas cosas y tiene que ver, o sea, que el PRI no tenga un buen candidato obedece que el PRI ha perdido todo, güey. Dos estados. ¿Quién serían los candidatos? Durango y Coahuila, ¿no? Durango y Coahuila, el Estado de México lo pierden, imagínate, Del Mazo perdiendo la fuente de poder que tenían ahí ellos junto a Tijuana con Hank Ron. Es correcto. El grupo Atracomulco. Sí, era Atlacomulco. Ese mero. Fíjate, está chido también ver estas dinámicas. Checa el estado mexicano y son 5 estados los que más aportan voto en la cuestión nominal, ¿no? Sí. O sea, tenemos a CDMX, tenemos al Estado de México, y luego Jalisco es de los más importantes, Veracruz, Puebla, acaba de rebasar. Nuevo León estaría por ahí. Sí, Jalisco acaba de rebasar a Veracruz, de hecho. Bien. Sí, 6.2 millones de electores. ¿Qué te dice que tiene un sector de importancia y un respaldo importante que puede avalarlo, ¿no? Y también en materia económica, si checas, algo muy interesante, Jalisco y Nuevo León tienen ahí como
Claro, cierto poder, o sea, claro. sí. Y mira que eso también pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, quienes son los naturales precandidatos para la presidencia de ese país son los senadores, y los senadores son los que tienen, al menos en su cultura democrática, un gran valor y un peso de representación en sus entidades. Sí, porque su sistema electoral no es directo, ¿no? Es correcto. Es por estado, por votos por estado, ¿no? Sí, representación indirecta. Exactamente, entonces en esa reconfiguración, de acuerdo a sus reglas del juego, los senadores tienen muchísimo peso. El caso de Bill Clinton, que era gobernador de Arkansas, si no me equivoco, es un caso paradigmático en donde salta a la presidencia de la República un gobernador. Generalmente, quien llega de senador allá en Estados Unidos es precandidato natural. Aquí en México es al revés, ya son los gobernadores. Los senadores generalmente no llegan. Dime uno en la historia. De nuestro país, generalmente eran militares, después eran políticos. Carranza, el que se viene a la mente y ya luego por un proceso, exactamente. ¿no? Era senador con Porfirio. Pero oye, la democracia tiene muchos retos, ¿eh? O sea, ahorita estamos hablando... Y más en sociedades como la nuestra, o sea, como Latinoamérica, son retos muy específicos porque a veces se quiere obligar al ciudadano a que se genere una cultura política alrededor de la democracia dentro de un hartazgo, güey. Es bien curioso porque ya lo platicamos, ¿no? Almo Niverba en cultura cívica te decían, es que aunque la persona diga, a mí me caga la política, está haciendo política, güey. Sí, o sea, claro. Realmente, me caga la política, pero opino esto, ¿no? Sí. Entonces, somos una sociedad politizada, pero desencantada, ¿no? El barómetro que dice que la gente no quiere tanto a la democracia. Sí, mira, aquí el asunto es que tenemos que revalorizar la democracia como un método indispensable para que el poder se esté refrescando, para que no tengan el poder los mismos de siempre o una sola persona. Claro, y de las cosas más importantes es justamente eso, güey, que si no estás de acuerdo con un gobierno, el que más poder que tenga la capacidad de cambiarlo. Claro, el problema es que viene uno y no le gusta a la gente y lo cambia, viene otro y tampoco le gusta, viene otro y tampoco le gusta, entonces la gente empieza a decir, entonces, ¿de qué chingados me sirve la democracia? Claro. Ese es el problema, uno de los principales crisis de la democracia, y la credibilidad en que la democracia es un método útil para el beneficio social. Y que va de la mano también con esta idealización que la misma esfera política ha generado alrededor, o sea, te dicen, es que dentro de este esquema de electoral, si tú votas por este partido, te va a solucionar tal todos cosa. Los problemas, exactamente. No necesariamente. Pero entonces ahí vamos a reenfocar el problema a el sistema de partidos y el sistema electoral, que es donde te tiene que haber un mínimo indispensable de honestidad y de transparencia con el ciudadano, con las y los ciudadanos, para que entiendan que, aunque los procesos electorales son importantes y aunque los candidatos estén en un modo de captación de votos y de un proceso de comunicación y de discurso político de convencimiento, eso no implica que todos los problemas van a ser de inmediato resueltos. Sin embargo, quien llegue tiene la gran posibilidad de ejercer políticas públicas para diferentes segmentos sociales. Si tú no te ves beneficiado como segmento social, tienes la oportunidad a través de los métodos democráticos de cambiar tu sentido de voto. Y que la democracia no nada más se acaba en la participación. Exactamente, tiene que haber un proceso de involucramiento, de cultura, de pedagogía política y de diferentes mecanismos de participación ciudadana para robustecer la democracia y mejorar y presionar a los gobernantes a hacer las cosas bien. Claro. Y que no nada más se queda ahí, bien lo señalas, o sea, nada más se queda en ir y votar y ya hice democracia muy bien y vámonos, ¿no? Pero eso tiene que ser un proceso de socialización en el mundo, porque pero es que ponte a pensar tú en tu formación básica cuando estabas en la primaria, ahora, yo no veía que las materias que tenían que ver con la formación cívica se enfocaran en enseñarnos los valores de la democracia, güey. Nos enseñaban el himno nacional y también creo yo que el sistema educativo ha fallado porque no ha intensificado estas cosas. Y aparte, alguien decía que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Y entonces nosotros, tal vez en nuestras generaciones, los que sí leemos nos dimos cuenta de cómo se vivía la represión durante la cuestión hegemónica y tal vez por eso no valoramos tanto la democracia, pero la verdad lo que tenemos es una maravilla, güey, aunque Aristóteles dijera que era la menos peor, es una maravilla el que el ciudadano pueda accesar al poder, güey, o sea, no nada más votar, sino también ser votado, es una maravilla. Aquí hay un problema que es una de las degradaciones de la democracia, que es que las élites utilizan la democracia como vía, es la teoría de las élites, que creo que fue Michaels. Sí. Mosca, Michaels y Pareto.
Pues sí, pues se encuentran, todo queda en un club de Toby, Sí, ¿no? sí. Pero mira, también la democracia es la que permite a través de la actualización de las reglas del juego En el que las final. mujeres sí sean presidentas de la república. Claro. Y eso está pasando en todo el mundo. Pero tenemos que entender la importancia de actualizar los métodos y las reglas para que el poder siga fluyendo y siga y no se siga concentrando en pocas manos. Porque si el poder sigue concentrándose en pocas manos, el poder político, también el poder económico se queda en pocas manos. Que justamente es donde creo provocar yo que es desigualdades. la importancia de tener instituciones sólidas, güey. Sí, ¿no? Y es ¿cómo una no? crítica muy dura a un presidente de un país que no destruye. conozco, güey. Pero Sí. bro, es que no es lo que se te ocurre en el momento. Tienes que tener instituciones sólidas que sean transaccionales, que garanticen justamente a la ciudadanía poder tener acceso a la toma de decisiones. Y no nada más en eso, desde poner una ciclovía en tu calle hasta votar por el pacto fiscal o hasta una revocación de mandato, güey. Sí, a ver, una institución que es un gran ejemplo. Dime mi buen Oscar, una institución que se te venga a la mente que tiene que ser transeccional. El INE, el encargado Instituto del sistema Electoral, electoral para empezar, tiene ¿no? que ser, güey. O sea, Oye, ese ¿qué güey tiene que garantizar todo. ¿Qué me dices del INAI, Instituto de Transparencia? Ve cómo lo traen, güey. No, o sea, lo qué traen. mal tratan a la transparencia y qué importante es para Claro, todos, güey. claro. O sea, para todos. O sea, en todo momento lo que necesita uno, justamente dentro de estas bondades de la democracia y en esta libertad de igualdad para poder elegir, tú necesitas estar informado. ¿Y quién te informa? La transparencia. ¿Qué es lo que odiamos más de los políticos? Siempre es los políticos roban, ¿no? Sí, claro. Que ¿cómo roban? O sea, ya cuando yo le pregunto a mis alumnos, oye, ¿pero cómo te roban? Pues no, No sé, sé, ¿no? Porque obviamente no te van a enseñar los cabrones lo que hacen. Por eso necesitas una institución que Sí, esté claro, diciendo, claro. mira, este güey llegó con un bocho cuando entró y ahora que sale de su administración ya tiene 3 Lamborghinis, güey. Ah, y la transparencia te sirve para eso, porque Exacto. nadie te pregunta, oye, ¿y de dónde sacaste el dinero? Claro. Ah, y tienes que justificarlos, tienes la Claro. obligación legal de eso, para eso sirve el INAI. Bueno, Claro. Entre otras cosas, amigo. Pero bueno, aquí nos podemos quedar hablando del apoyo a la democracia. Seguramente vamos a seguir hablando en Sí, los programas. sí. Sobre todo mientras más se acerque el 24. Creo que es muy importante, Matt, intentar tropicalizar esto, que todo nos quede muy claro y que sea pedagógico. Entender por qué es importante participar dentro de la vida política de un estado para el ciudadano dentro de las democracias. O sea, sí, claro, es que, a ver, valorar, ¿no? ¿te acuerdas? Platicábamos la vez pasada de comunicación y poder Sí. de Manuel Castells, de Berlusconi, de su esquema, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siento que en términos de comunicación le hacemos mucho daño a la vida democrática, a la vida pública, a la audiencia, a YouTube, a todos, el nada más seguir hablando de lo mismo en los términos en los que el régimen te plantea que se tenga que platicar. Sí, claro. O sea, todos reaccionamos a la mañanera y, o sea, sucede algo en la mañanera y ahí estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, en dos sentidos. Parece que estás escribiendo nuestro canal, Eddie. Parece que estás escribiendo los shorts que nos hace Eddie. Un saludo para Eddie. No, Sí. pero a los medios de comunicación, tanto No hay con más. los, ¿cómo le llaman? Los alternativos como los tradicionales, tienen de dos sopas, o critican la mañanera o apoyan la mañanera. Pero te marca la agenda ya, ¿no? Por supuesto, pero ¿por qué no vamos? Y esta sobresaturación de información no le permite también al ciudadano entender los procesos Otras creo que es lo cosas más que son muy importante, importantes, ¿no? O sea, por supuesto. No quiero que me digan si quiero Coca o Pepsi. Díganme por qué nomás hay Coca o Pepsi, cabrón. Sí, ¿no? sí, ¿Por qué sí, no puedo sí, tomar sí. otra cosa? Exactamente, que es un Eso refresco. es lo que vamos a hacer aquí. Y comprometemos a Matthew que nos dé la fórmula de la Coca. A que venga con nosotros a este espacio cada que puedas, Con hermano. todo gusto. A que platiquemos sobre eso. Y pues ahí por ahí van a aparecer nuestras redes por si nos quieren seguir, hacer preguntas o lo que sea. Nunca Y salen. Democráticamente, este es un espacio democrático abierto a todo público. Quien claro. quiera aquí tiene derecho de réplica. Andrés Manuel, si quieres venir, aquí estamos en la nochenera. ¿Algo quieres agregar, amigo? No, pues nada, participar, No, la neta no tengo más mensajes. Esperen, Participar y hacernos y vernos inmersos en todo lo que tenga que ver con la vida pública, los procesos democráticos, independientemente de si estamos estudiando ingenierías o ciencias sociales o tenemos algún oficio o nos vale la política, pues hay que más o menos entenderle algo para poder criticarlo o seguir en Y consecuencia. mira, y de una vez planchamos esto. El próximo programa que grabemos juntos, mi Matt, vamos a hablar de ideologías. Está Para que la raza se vaya metiendo. Yo sé que es un tema que te apasiona y también es un tema sumamente importante para la cuestión política y para la toma de decisiones de los ciudadanos. Exactamente. Así que esto fue por iguales y hasta pronto. Hasta luego. Bye.